Bienvenidas, bienvenidos. Ya saben, cara y seca de la información, lo que hay detrás de las noticias. Mi nombre es Omar López y hoy hemos decidido recorrer la movilización, todo lo involucrado al movimiento antinuclear de la República Argentina. ¿Cómo que no? Sí. No me digas que no sabías que está el movimiento antinuclear de la República Argentina. Mara tiene nombre de mujer, Mara. ¿Y por qué está? ¿Por qué surgió? ¿Qué motivos tiene este movimiento para estar movilizado? Bueno, Agustín Sainz, dije bien, ¿no? Sainz. Perfecto. Sin la N, está con nosotros. Está con nosotros para explicar esto, ¿no? Agustín, ¿cómo lo podés explicar? Bien. Lo explico muy sencillo. ¿Por qué surgieron, no? Sí, o sea, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires convivimos con reactores nucleares y hay una gran inconsciencia instalada respecto a eso. Pero en el resto del país, el plan nuclear argentino sí genera movilización, sí genera discusión, debate, y la propuesta esta del MARA, del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, nace un poco con los proyectos de minería de uranio que se están dando en varias provincias del interior, donde ya hay asambleas de vecinos autoconvocados que están haciendo una resistencia muy fuerte y ahora el enemigo principal es la minería de uranio, pero nace sobre todo a partir del 2017, cuando pretendieron instalar un reactor nuclear en Río Negro, en la Patagonia, y muchísima gente se movilizó. En aquel entonces nosotros trabajábamos un pequeño grupo desde Zárate. Ellos celebraron correctamente que habían rechazado la propuesta del gobernador, habían incluso instalaron la ley antinuclear a nivel provincial, pero nosotros dijimos, bueno, acá sigue habiendo un problema porque no lo van a poner en Río Negro, pero están los reactores en Zárate y van a venir más reactores. Entonces, ahí un poco hablando entre todos, quisimos hacer esta articulación de grupos que ya estaban activos, un poco para mostrar que la energía nuclear involucra varias etapas, en todas hay riesgo, en todas hay polémicas, en todas hay conflictos, que no es que el reactor nuclear de acá de Zárate vive de la nada, sino que hay un uranio que hay que extraerlo, hay minería de por medio, hay transporte y después, bueno, la basura radioactiva. Pero además, Agustín, lo que no hay un Estado presente. Sí. No hay una política de Obvio. Estado para encarar este tema. Absolutamente. Eso es lo que lo hace además muy peligroso, porque Sí. hay experiencias donde el Estado presente con políticas, si bien hay riesgos, Sí. hay una contención muy importante. Sobre todo después de Chernobyl, creo que cambió mucho todo lo que es Sí. los anales que implican a esta cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en esta etapa hay un desabastecimiento del Estado en términos generales. Sí, brutal. Brutal. Y obviamente que una actividad de riesgo como son los reactores nucleares, sí se ve obviamente en una situación mucho más crítica. Mucho más crítica. De todos modos, la opinión nuestra es que la energía nuclear como política de Estado es un error. Es un error, sobre todo estando hoy en el 2019, con todos los antecedentes que sucedieron, con la encrucijada que tenemos, que es muy difícil de salir, no se vuelve atrás después de hacer minería de uranio, la remediación... A ver, parate Sí. un cachito porque mucha gente está escuchando esto, tal vez por primera vez, no se vuelve atrás después de hacer minería de uranio. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Bueno, la CONEA tiene, no me acuerdo bien, si 7 u 8 instalaciones abandonadas, donde extrayeron el uranio. En su momento no hubo más mercado. ¿Quedó abierto, decís vos? Sí, o sea, quedaron, creo que una sola se remedió, que es la de Malargüe, pero las otras están justamente en ese conflicto, que hay colas de uranio que no se remediaron. Y también hay una discusión de lo que significa remediar, una vez que vos extraes el mineral, lo trabajás, o sea, ya hay un impacto que dejás en esos lugares, en esos yacimientos. Entonces, una remediación no es volver a la montaña como estaba. Y el otro tema que es muy importante... Claro, eso es imposible. Es imposible. Eso es imposible. Lo que debe también plantearse es qué tipo de protocolos se han usado y se deberían usar, Sí. ¿no? Hasta ahora no hay información sobre qué protocolos se ha usado, ni si el Estado se encargó de exigir los protocolos previos
a la explotación y posteriores a la Absolutamente. explotación. Sí. Eso no está hasta ahora. Está probado que no están los protocolos. Y después hay un montón de inconsistencia en todas las etapas. O sea, incluso con ello, con la elaboración de combustible, con lo que es Dioxitex, con el traslado que quisieron hacer a Formosa. Pero bueno, nosotros lo que entendemos desde MARA es justamente, lo que queremos es explicar que el plan nuclear no es solamente un reactor nuclear. O sea, sino que hay un proyecto de minería de uranio, hay que preguntarle a la gente de Río Negro, con el proyecto de Valcheta, con el proyecto de Chubut, hay que hablar con la gente de La Rioja. En La Rioja quieren hacer minería de uranio a cielo abierto, un agujero en la montaña de 5 kilómetros a 20 kilómetros de la ciudad. Eso es parte del plan nuclear argentino. Te hago una pregunta ¿Sí? Que me inquieta, ¿no? Por eso digo, te hago una pregunta. Sí, le estoy haciendo una pregunta. ¿Quién se lleva el uranio? Bueno, en teoría hay todo un protocolo de depósito de basura. La basura nuclear queda con una energía residual muy, muy alta. ¿Sí? Entonces, lo que se hace son años de ese combustible usado en piletas de enfriamiento, que las piletas están en el predio de las centrales nucleares. Para la gente que no sepa, acá tenemos 3 centrales nucleares funcionando, una en Embalse en Córdoba y 2 en Lima, en el partido de Zárate. Obviamente eso se almacena en silos, se cementa. Lo que no está claro es qué va a pasar después, ¿sí? Porque en su momento hablaron de tentativas de basureros en la Patagonia que fueron rechazadas, ¿sí? Lo que nosotros nos planteamos es, si estos acuerdos de reactores nucleares que se están haciendo también con China, que estos reactores no son de tecnología nacional, sino que es una tecnología nueva que se está importando desde China. ¿Qué va a pasar con el uranio? Seguramente va a estar en manos de los organismos nacionales, pero la historia de la energía nuclear en Argentina tiene muchísimos huecos en donde hubo espacio para la corrupción, ¿sí? Y te puedo presentar un hueco reciente no de Argentina, sino de Brasil. O sea, los proyectos nucleares se relanzan un poco medio en paralelo, el proyecto del kirchnerismo y el proyecto del lulismo. En el caso de Lula se llegó a sospechar de que hubo un proyecto nuclear paralelo al de los reactores nucleares para uso civil. Llamó la atención de los organismos internacionales porque, si bien Brasil suscribía los tratados de no proliferación, había cierto hermetismo en algunos aspectos y terminaron con el submarino nuclear. O sea, entonces, lo que quiero decir es que de un proyecto de energía nuclear para uso civil hay un paso para un proyecto nuclear para uso bélico. Claro, sí, pero ¿Sí? digamos, a ver. También eso. Y ahora la gestión de Brasil está en manos de Bolsonaro. Claro, ¿Okay? Una aclaración a esto porque lo conozco bastante el tema nuclear desde este punto de vista. Punto, aparte te lo digo. El proyecto ese fue consensuado en UNASUR. Sí. Hubo acuerdo de todos los estados después de un estudio donde se ponía en igualdad de condiciones el control de la política nuclear de la región para la paz y sin la contaminación. Hoy eso está birlado, se demostró que no había ninguna intervención de corrupción por parte de Lula. De hecho, no hay ningún elemento de prueba fehaciente sobre la causa que lo tiene preso a Lula. Sí. No hay prueba. Y resulta que lo que sí se está conociendo, lo que está pasando entre medio de todo esto, con las empresas extranjeras que se están llevando. Por ejemplo, quiero poner el tema del litio entre Santiago del Estero, entre Catamarca, me corrijo, y La Rioja, en la Argentina. Han corrido la alambrada para ponerla en el medio y que el negocio sea redondo para lo que era en algún momento ser Carlos Saúl Menem y Ramón Leonidas Sadi, que eran 2 gobernadores de entonces. Uno de los yacimientos más poderosos, más ricos del mundo del litio están ahí. Eso es un lugar manejado por el ejército de Gran Bretaña. Es territorio. Cualquier catamarqueño o riojano que se acerque ahí, lo vuelan. No puede ir las Fuerzas Armadas ni de La Rioja, ni del Gobierno Nacional, ni de Catamarca, porque lo quitan de ahí. Bueno, esto está funcionando. Sí. O sea, tenemos bases militares israelíes, bases militares extranjeras de Estados Unidos. Ahora, ¿el tema cuál es? Si compramos el relato de Clarín, de La Nación, de lo que hizo Lula, que hasta ahora no hay una sola prueba,
en esta condena periodística, de esta cuestión mercenaria judicial, o empezamos a investigar seriamente, porque, digamos, yo quiero saber qué pasa con las 3 reuniones que tuvo en Estados Unidos Bolsonaro. Una de esas 3 reuniones se hizo en la sede de la CIA y se firmó un documento de más de 200 carillas donde ahí se explica la entrega del patrimonio nuclear. ¿Cómo va a ser esto? Cuando el tercio de ese patrimonio nuclear pasa por el acuífero Guaraní, que la mitad es de Argentina y la otra mitad es de Brasil. Bueno, acá hay algo muy serio para pensar. Pero digo, ¿no? Es interesante en ese sentido, el tema. yo coincido y estás dando un poco la razón. Cuando vos armas un proyecto nuclear, Atucha 2 le iniciaron ahora en el 2014. Sí. ¿Cómo va a estar Argentina en el 2050? ¿En el marco de qué política? Bueno, este es otro tema a discutir. No, pero si se las entiende lo políticas que de digo. Estado deben ser respetadas, ¿no? La ley de medios en la Argentina está violada encarnecidamente por un decreto que es inconstitucional. Sí. O sea, hay una ley de medios que le da protección a 2 medios nada más. Y ha desamparado a todos los demás medios. Ahora, ¿qué pasa con eso? Es inconstitucional netamente. Yo lo que digo es que en el caso de los proyectos nucleares, la coyuntura política, la coyuntura social, la coyuntura climática... Sí, te obliga a largo plazo, pero te obliga con un a pensarlo control. un poco por fuera de la lógica rígida puramente técnica. Te pregunto lo siguiente, a ver, para terminar, es interesante esta conversación y ojalá quieras volver aquí a charlarlo. Sí, seguro. Me encantaría muchísimo. Yo soy muy apasionado, pero esto no tiene nada que ver con faltarte respeto, ¿no? Te hago un comentario. Perdóname, Sí. yo digo, ¿han hablado ustedes con la comisión parlamentaria sobre el tema nuclear? Nosotros hemos propuesto debates y no hemos accedido, esa es la verdad. ¿No los han atendido? No nos han atendido. Bueno, porque ahí hay un par de personas que tienen mucha responsabilidad. Incluso está la titularidad, creo que la tiene el oficialismo. Mirá, pensamos que tenemos todos los argumentos y los profesionales para debatir. Sin duda. Y que es un tema que necesariamente tiene que ser debatido. No es un tema menor estar acumulando basura radioactiva ¿Qué te parece? en el Paraná eternamente. ¿Sí? Porque el proyecto nuclear no te garantiza que va a haber una gestión dentro de 20, 30 años para esos residuos. O sea, la coyuntura política puede ser tan caótica como la que estamos viendo ahora. Totalmente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y después el otro tema... Y tiene que tener su planificación. Y el otro su tema es que compromiso. si hay una actividad de riesgo no te la pueden imponer. Necesita la gente ser consultada. En el caso de la energía nuclear está fuera de mercado. O sea, la puedes ver directamente como una estafa económica. ¿Sí? Sí, sí. O sea, comparada con energías renovables. Entonces, ya el punto de partida técnico-económico no fue evaluado. Sí, ¿Sí? A ver, quedan 30 segundos, yo te tengo que despedir, pero quiero que tengas el final de la charla vos, Sí. Así que aprovechar los 30 segundos para despedirte y dejarnos la posibilidad de volver a charlar, ¿no? Bueno, para nosotros la energía nuclear son esos grandes males que son invisibles a los ojos del presente por el momento. Y tenemos mucho miedo de lo que puede pasar en el futuro. No somos paranoicos, sabemos que no va a haber una ola de 20 metros como la que ocurrió en Fukushima, pero sí sabemos que hay un estado ausente, que en algunos gobiernos se puede perfeccionar, en otros no, que nadie nos garantiza nada y que se está acumulando una cantidad de radiación con los residuos nucleares de Atucha 1 y Atucha 2, equivalente, calculada, por los que saben, en 20 Chernobyl. Equivalente a 20 Chernobyl, Sí. ¿no? Ese dato me lo habían comentado. Agustín Sainz, sí. integrante, militante del MARA, Sí. Movimiento Antinuclear de la República Y puedo Argentina. terminar con una última cosa. Sí. O sea, Te en iba a todos pedir los- un correo electrónico. Después Dale. En todos los lugares del mundo donde hay un Vale. proyecto nuclear hay debate, por lo general hay movilizaciones, Sí. y el común de la gente dice que no. Es lo que ocurre en Río Negro. Nosotros estamos naturalizando convivir con reactores nucleares. Totalmente. Y estamos trayendo 2 reactores nucleares de China que descontinúan todo el proyecto de tecnología argentina que hoy quedó en el pasado, porque es una tecnología vieja que no sirve para ubicarla ni siquiera en Yo el te mercado. invito a que volvamos a charlar. Con todo respeto, acepto todo lo que me decís. Buenísimo. Pero a mí me gusta cruzar la información. No me gusta quedar con el relato. Te digo, yo estuve mucho tiempo muy mal, muy amenazado, porque yo era uno de los pocos periodistas que estaba con los 5.000 obreros de Yacyretá cuando construían la obra. La obra de Yacyretá tiene abajo en sus cimientos muchos cadáveres, porque los obreros denunciaban que se robaban la obra. Entonces, donde tenía que haber 10.000 metros cúbicos de tal cosa, había 1.000. Sí. Así fue como una vez hice la denuncia mostrando que uno de los dados de la mina, que era grande como un edificio de 8 pisos, ahí se asientan las turbinas, estaba todo quebrado,
por la fuerza del río Paraná, que ahí es anchísimo y potente, y por qué no le habían puesto todo lo que tenía que tener. Claro. Y los obreros eran denunciados, perseguidos, vilipendiados. Alguna vez un presidente dijo que era el monumento de la corrupción que él ayudó a construir, de paso, digamos, ¿no? Hoy se habla que está en el aire, en cualquier momento se cae. Hay muchas versiones, ¿no? Por eso digo que cuando uno empieza a cruzar la información, es muy importante. En aquel momento era prácticamente este periodista y uno más en soledad absoluta. Porque Clarín, por ejemplo, y La Nación, por ejemplo, tenían de a 4 páginas por día, y te invito a que lo controles y lo veas en los archivos, publicidad del ente binacional Yacyretá. Entonces esa información no salía. Digo, tenemos que empezar a ser más exigentes, no lo digo por vos, ¿no? Lo digo por nosotros los ciudadanos con nuestro propio destino. Agustín Sainz, Movimiento Antinuclear de la República Argentina, y la invitación a que vengas. Dale, buenísimo. ¿Sí? Sí, y sí. te agradezco. Dame un correo donde ubicarlo a la gente. Usted. El Movimiento Antinuclear, ZC, ZC, arroba. gmail.com. Ahí está, ahora sí. Che, Bueno, ¿nos escribimos y nos hablamos? buenísimo. Gracias por la invitación. Para mí, súper importante empezar a poner este tema. Un gustazo y espero que vuelvan. Dale. Con todo gusto. A ustedes, a todas y a todos, gracias. Nos vemos. Chao.